Entonces comenzamos con la última parte de esta serie, este último encuentro. Por lo menos pasan de grado. Sí, por lo menos este cuatrimestre. Vamos a ir viendo, vamos a apretar. En realidad estaba pensado para 4 encuentros, pero como empiezan las vacaciones de invierno para las escuelas y demás, me pidieron que terminara con este domingo. Así que vamos a apretar un poquito. El último mandato lo vamos a ver muy apuradamente, pero porque de alguna manera ya en los anteriores se fue introduciendo, y además sobre el tema de la misión de la Iglesia en términos de evangelización, comunicación del reino, ya Daniel habló en la anterior sesión. Así que esto me permite comprimir el final de este curso. Y después veremos si hay interés, seguiremos con algún otro curso en la segunda mitad del año. Eso deciden ustedes, decide la pastora, decide la junta, si vamos a tener algún otro encuentro. Yo, por mi parte, dentro de los horarios que tengo, dentro de la agenda que tengo, con todo gusto puedo hacer alguno el próximo semestre. 1 o 2, lo que sea. Lo que aguanten. La misión bíblica, 4 mandatos, no me canso de repetir. No estoy diciendo que estos son los únicos 4. Estoy diciendo que son 4 muy importantes que he seleccionado para esta serie. Tercer y cuarto mandatos, busquen. Miren que hay un imperativo allí, por eso cabe la palabra mandato. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y sobre eso nos vamos a centrar en esta mañana, especialmente en el término de justicia. ¿No? Porque al decir el reino de Dios y su justicia, está diciendo que hay una forma de justicia del reino de Dios que no es la forma de justicia que nosotros tenemos acostumbrados a pensar. Es una justicia propia de la manera en que se vive el reino. Entonces me voy a centrar justamente porque además en nuestra realidad cotidiana la palabra justicia está teniendo hoy un lugar muy importante, ¿no? Pues hay quien dice la justicia es justicia social y hay otro que dice no, la justicia social no existe. Y hay quien dice para la justicia está el poder judicial y otros que dicen el poder judicial es la fuente de toda injusticia, ¿no? Es un poder y como poder actúa a favor de los poderosos, ¿no? Entonces, centrarse en cuál es el concepto bíblico de justicia me parece muy importante. Vamos entonces a la primera placa. La justicia, en hebreo, tzedaká. Y hoy, a diferencia de lo que hice en las anteriores oportunidades, en las cuales seguí el Antiguo y Nuevo Testamento conjuntamente, aquí corresponde una diferenciación entre el concepto hebreo de justicia y el que se elabora en el Nuevo Testamento, especialmente después de Jesús y después de Pablo. Porque Pablo va a ser justamente de la justicia, la justificación, como dicen nuestras Biblias, el eje de su manera de comprender el ministerio y la misión de Jesús. La palabra hebrea para justicia es tzedaká. Tzedaká. E indica una relación. Y yo quiero destacar esto en todo momento. La justicia
vamos a verlo con más detalle después, no es tanto una virtud o un valor como una relación para la tradición hebrea. Es una relación con Dios. Abraham, como siempre parto del Génesis, para ver cómo hay toda una tradición, Abraham confió en el Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le vale la justicia? La confianza, o sea, una relación. En la medida en que confíe en el Señor, eso es justicia. La justicia es una relación. Que Dios Job dice que Dios me pese en la balanza de la justicia. Perdón, empiezo temprano hoy. El frío me hace estas cosas. Que Dios me pese en la balanza de la justicia y reconocerá mi integridad. Es decir, Dios lo pone en el lugar de la justicia y ahí lo reconoce. Es decir, reconocer es una relación. ¿No es cierto? Entonces, Dios me reconoce en mi integridad cuando me pese en la balanza de la justicia. Yahvé, vamos a un salmo. Les digo, para que tengamos una idea, y por qué elijo estos temas también como mandatos, te paso alguna información. El tema que vimos la semana pasada, pueblo, la palabra pueblo aparece más de 2000 veces en la Biblia. Y la palabra justicia y sus derivados, justo, justificación, también cerca de 2000 veces. Mucho más que la palabra eternidad, por ejemplo. Aunque nosotros muchas veces ponemos el énfasis en que la palabra espiritualidad, por ejemplo, no existe en la Biblia. Existe la palabra espíritu, pero no la palabra espiritualidad, ¿no? Entonces decía, Yahvé hace justicia, Yahvé es la forma correcta. En realidad la forma correcta es no decirlo, y decirlo Adonai en su lugar, o el Señor, ¿no? Pero el tetragrama es esto, Jehová viene de una confusión lingüística que no voy a explicar ahora, pero que en algún momento podemos hacer si quieren. Yahvé hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos. Es decir, hacer justicia es una relación. Es una relación que tiene con los agraviados y que se expresa en que le da pan a los hambrientos y liberta a los cautivos. Esa relación de alimentar y liberar es lo que hace la justicia de Dios. Hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Yahvé de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nuevamente, ¿cuál es el mandato de Dios? Hacer justicia. Nuevamente aparece como una relación. ¿Qué es esa relación? Amar misericordia, humillarte ante tu Dios. La sedaká, los justos, los sedakim, sedakim es el plural, justicia se hace sedaká y los justos son sedakim, ¿no? Los que hacen justicia. Los sedakim son los que están entonces en una relación amorosa, de confianza, de cumplimiento del mandato divino. Pasamos a la siguiente placa. Perdón. La justicia es una relación. Seguimos con la segunda. Es una relación entre personas. Primero vimos la relación con Dios. Es una relación entre personas. Tú haces justicia al huérfano y al oprimido.
a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Aquí, ¿la justicia para quién es? Para el ser humano, para el huérfano y para el oprimido. Fíjense que la justicia se refiere al débil. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Nuevamente, ¿la justicia para quién es? Para los débiles. Cuando la relación es entre los seres humanos, y aquí estoy diciendo, la justicia es una relación entre personas. ¿Esa justicia para quién es? Para el más débil, para el más vulnerable, porque es una relación. Me voy a extender un poco en la explicación más teórica, si se quiere. Como es una relación, en esa relación hay al menos dos partes. Vamos a ver que puede haber 3 y 4, porque Dios de alguna manera supervisa esa relación entre los seres humanos. Es el que decide cuándo hay justicia o cuándo no la hay, ¿no? Entonces, en esa relación, la relación tiende a ser asimétrica. Hay alguien que tiene más poder que otro, ¿no? Desigual. Las relaciones. Entonces, ¿cuál es la justicia en la tradición hebrea? Cuando la relación es absolutamente recíproca. Cuando es absolutamente simétrica. Cuando no hay alguien que tenga más poder que otro. Por eso, digamos, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, ¿no? Se dice justamente que el interés superior, ¿de quién es? El del niño. ¿Por qué? Porque supuestamente es la parte más débil. Digo supuestamente porque cualquiera que conozca a mis nietos se va a dar cuenta que tienen un poder sobre los padres que quisieran haber tenido yo. Sí, especialmente el más chiquito. Bueno, entonces, en esa relación, para que haya justicia, ¿a quién hay que defender? ¿A quién hay que empoderar, como se dice ahora con este verbo que se inventó y no me gusta mucho? ¿A quién hay que empoderar? Hay que empoderar al más débil para que la relación vuelva a ser simétrica, para que pueda haber reciprocidad, ¿no es cierto? Para que yo pueda estar de igual a igual con aquel otro en una relación de reciprocidad y por lo tanto una relación simétrica, en una relación de justicia. Por eso también se pone énfasis justamente en la situación donde se da la mayor desigualdad de poder, que es entre el gobierno y sus gobernados. Entonces dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a su pueblo. Eso fue hasta cierto momento, después ya sabemos que tomó un camino diferente el pobre David. La justicia engrandece a la nación, el pecado afrenta a las naciones. ¿Cuál es el pecado? La relación de sometimiento. Donde hay sometimiento, ese es el pecado. ¿Por qué? Porque el sometimiento rompe con la relación de igualdad. Sí. Una pregunta, porque aparece huérfano. Espera un segundito que te pongan el micrófono. Aparece huérfano, oprimido, viuda. ¿La idea de extranjero aparece en algún lugar también en relación a justicia o solo para cuidado? Sí, lo que pasa es que, como te dije, de 2000 menciones en la Biblia, yo elegí 3 o 4 que fueran las representativas.
pero aparece el extranjero, aparece el esclavo, aparece otras formas de opresión, los cautivos, está todo el tema de cuál es la justicia de Dios durante el exilio, por ejemplo. Pero tendríamos que hacer un semestre entero sobre justicia solamente y nos quedaríamos cortos, ¿no? La justicia engrandece a la nación, el pecado es afrenta de las naciones. Nuevamente aquí destaco que la justicia es una relación. Pasamos, entonces vamos a comparar este concepto de justicia con otros conceptos que nos han informado como cultura occidental, digamos así. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la relación en la concepción israelita que vengo explicando ahora? Tú, la ciudad fiel, está... antes que esto lo saqué para no ser demasiado problemático, la acusa de tener conductas inapropiadas, ¿no? Tú, la ciudad fiel, llena estuvo de juicio y justicia, pero ahora la habitan los homicidas. Por eso la ley se debilita, ese es Isaías. Habacuc va a decir, por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Es decir, el concepto hebreo muestra cuándo se quiebra la justicia. Y aquí justamente elegí estos pasajes porque diferencian juicio y justicia. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Amós varias veces, que corre el juicio como un impetuoso arroyo y la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de juicio, mishpat en hebreo, es la idea del juicio según la ley, porque el juicio se apega a la ley. Pero la justicia no siempre es apego a la ley. Justamente, esta va a ser una de las diferenciaciones de la tradición hebrea, que la justicia no siempre surge del juicio. Por eso dice, el juicio no se ajusta a la verdad, la ley se debilita, porque el cumplimiento de la ley, ¿qué pasa? Depende del poder. Lo que decíamos antes, hay un poder judicial. Entonces, en la medida en que hay poder, ¿qué pasa con lo que yo decía de la relación simétrica? ¿Hay relación simétrica donde hay alguien con poder y alguien sin poder o con menos poder? No. Entonces no hay justicia. Entonces, cuando la ley establece un poder, esto va a ser el gran tema de Pablo después. Cuando la ley establece un poder, en sí misma contiene una semilla de injusticia. Porque le da a un sector de la sociedad una capacidad de decidir sobre los otros. Esto va a ser decisivo después en la crítica del Nuevo Testamento. Esto va a ser decisivo en la crítica de Jesús y especialmente de Pablo. Entonces, en la tradición hebrea, si bien Dios da la ley para que haya justicia, el ejercicio de la aplicación de la ley,
¿Qué pasa? Tuerce el juicio, no se ajusta a la verdad, la ley se debilita. Y esto es lo que va a comprobar Pablo, anticipándome a la explicación de la justicia según Pablo. ¿Cuál es la idea griega de justicia? ¿Por qué me detengo en la idea griega y romana antes de pasar al Nuevo Testamento? Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento ya estamos en un sincretismo cultural, digamos así, donde ya el pueblo hebreo ha estado bajo control griego por lo menos durante 300 años. Aparte de que antes estuvo bajo el control babilónico, ¿no? A partir de Alejandro, siglo III antes de Cristo, toda esa zona queda bajo la cultura griega, que se pasa a llamar cultura helénica, que incluso significa transformaciones lingüísticas, porque hay una diferencia entre el griego helénico y el griego clásico. Nosotros lo sabemos por experiencia. El supuesto castellano nuestro no es el castellano clásico. Surge de mezclas, imposiciones, tradiciones, prácticas lingüísticas que se van mezclando. Justamente una de las, para contar una anécdota, en la Universidad de Buenos Aires se da griego clásico. Yo hice todos los niveles de griego clásico. Pero después, en realidad empecé antes, pero después lo profundicé en el griego koiné, en el helénico, en el idioma que se hablaba en el tiempo de Jesús, que no es el griego de Aristóteles ni el griego de los poetas preclásicos como Teógenes. Y algunos alumnos de la Universidad de Buenos Aires que estaban estudiando el periodo, en historia, el periodo del siglo I, venían a ICEDET a tomar las clases de griego koiné que daba yo. ¿Por qué? Para poder hacer la diferenciación y ver las prácticas de cómo se había generado este griego que es el que está en el Nuevo Testamento. Digo esto para aclarar por qué vamos a mirar la influencia griega. Y obviamente la influencia romana, porque el Nuevo Testamento se genera dentro del Imperio Romano. Entonces, ¿cuál es el concepto griego y el concepto romano de justicia? Están de alguna manera en tensión con el concepto hebreo. Y esta situación va a estar en el trasfondo de toda la concepción agónica y antagónica de justicia que vamos a ver en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Volvamos atrás. ¿Cuál es la idea griega de justicia? ¿De qué? ¿De qué es una diosa? Es melliza de otra diosa, Tugé. Tugé es la fortuna. Y estas dos mellizas son complementarias. Tugé, la fortuna, le toca a cualquiera. Le tocó la vara de la fortuna. Incluso el verbo que se deriva, tuncano, significa golpear. ¿No? Entonces, Tugé no tiene una espada, tiene una vara, pero también está a ciegas. Y entonces golpea y a quien le toca, ¿no? Como el Kini 6. Es la diosa de la fortuna, lo cual es muy interesante pensar que la palabra fortuna no deriva del trabajo, sino de la suerte. De manera que quienes tienen fortuna no la han hecho por su trabajo, sino porque han tenido suerte.
cuando no otras malas artes que también implican golpear a los demás. ¿No? En cambio, Dike es la diosa del equilibrio, por eso se presenta con una balanza. El filósofo que más trabaja el tema de justicia dentro de la filosofía griega es Aristóteles, en 2 tratados, de la política y en su Ética a Nicómaco. Ahí se detiene sobre el concepto de justicia. Y ve la justicia como, nuevamente pensando en el equilibrio, como una especie de punto medio entre extremos. Entonces dice, un extremo es la cobardía, ¿no? El cobarde. El otro extremo es la osadía, el que va adelante sin pensar sus consecuencias. El punto medio es la valentía. El valiente no va a cualquier cosa, mide sus fuerzas y actúa de acuerdo a ellas. No es ni cobarde ni osado, es valiente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces está entre el usurero y el dadivoso. Entonces hay que buscar el punto medio, ¿no? No es el pródigo que malgasta su fortuna, ni el usurero que la guarda sin sentido, sino el que sabe hacer un negocio equilibrado. Entonces aparece como una virtud del alma, la virtud del que sabe distinguir entre los extremos. Tiene, sí, un sentido muy particular la justicia, que yo lo destaqué en un escrito, me valió un 10, valga la pena señalarlo, en filosofía política, porque en uno de sus párrafos Aristóteles señala que la justicia es la virtud social por excelencia. Porque mientras dice que es una virtud del alma, dice, pero es una virtud del alma que se aplica a los demás. Es una virtud del alma que, por eso digo, ahí todavía hay una idea de que la justicia tiene que ver con una relación. ¿No? Yo soy justo en mi relación con los otros. La forma en que se ve esa virtud es en mi relación con los demás. Entonces la distingue de otras virtudes justamente por lo que llamaríamos nosotros la extensión social de la justicia. Con lo cual, quienes dicen que no hay justicia social tendrían que empezar a pelearse ni más ni menos que con el viejo Aristóteles. ¿No? Toda justicia es, para Aristóteles, toda justicia es justicia social, porque si no es social, no es justicia. ¿En dónde se aplica si no es en la sociedad? ¿No? Con Roma pasa a tener una posición todavía más estricta en ese sentido. Para Roma la justicia es, no sé si lo han escuchado alguna vez, la ley y el orden. No hay justicia fuera de la ley. Es lo contrario de lo que vimos en la tradición hebrea, que distinguía que la ley puede ser justa, pero también hay leyes injustas. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos un texto de Isaías, ¡ay de los que dictan leyes injustas! Es decir, da la idea de que la ley puede ser injusta. Para Roma, no. Para Roma, una vez que una ley está hecha ley, esa es la justicia. La ley y el orden. ¿Qué es el orden? Respetar las jerarquías sociales.
los patriarcas, los patricios, y después los plebeyos. Si un plebeyo quiere hacerse igual a un patricio, es injusto. La asimetría es la justicia, porque el orden es un orden jerárquico y toda jerarquía es necesariamente asimétrica. ¿Hay ciertas asimetrías constructivas y justas? Sí. Voy a decir esto. En la medida en que quien tiene el espacio mayor en la simetría, procura que esa simetría se subsane. ¿Cómo? ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que estamos viendo en este mismo salón, en este mismo momento. Hay una simetría entre mi persona y la de ustedes. Una simetría generada porque yo he tenido la oportunidad de realizar este conocimiento, de tener esta práctica, de llegar a este momento con un caudal de saberes en este campo específico que otros no tienen. ¿Cuál es mi actitud de justicia si es que la tengo? Transmitir esto. Tratar de que haya una mayor simetría, ¿no? Raúl tiene una asimetría con todos los demás, no solo porque es mucho mayor y tiene más experiencia de vida, sino porque además tiene un saber específico que lo ha aplicado a lo largo de toda su vida. Ahora, cuando Raúl aplicó este saber específico para colaborar en la parte contable y administrativa de los organismos de derechos humanos, hacía justicia. ¿Por qué? Porque aplicaba su saber para disminuir asimetrías sociales. En cambio, el injusto, ¿quién es? El que teniendo estos saberes lo utiliza para aumentar las asimetrías. Entonces, el hecho de que haya una asimetría en un determinado campo, producto de las experiencias, las formas de ser, las condiciones que se han dado en la humanidad, no significa que la asimetría en sí misma sea injusta, sino la relación que se establece a partir de esa asimetría. Si es una relación constructiva que tiende a disminuir la desigualdad, entonces esa persona, aún teniendo un mayor espacio, una mayor capacidad, un mayor poder, realiza justicia. Si por el contrario, a partir de esa simetría, impone, somete, explota o denosta a los demás, esa simetría tiende a agrandarse y por lo tanto es una situación de mayor injusticia. Sí. Eso del concepto israelita. ¿Qué pasaría ese concepto de la justicia romana? No, la justicia romana, ¿qué te está diciendo? La justicia es mantener el orden. Sí, aunque se puede usar claro. el tiempo para mantener la diferencia. Claro, la justicia, ¿por qué? Porque es justo. Recordemos que la ciudad, el Imperio Romano, es la cuna de lo que hoy está de moda, que es la meritocracia. Y que el poder político se alcanzaba por lo que llamaban, no quiero extenderme más de lo imprescindible, se alcanzaba por lo que se llamaba el cursus honorem. Como una persona va, cursus, carrera de honores. Entonces uno empieza como oficial del ejército, porque un patricio nunca va a ser soldado raso, empieza como oficial.
¿no es cierto? Empieza como oficial del ejército, centurión, pasa a ser pretor, pasa a ser equites, o sea, caballero, pero claro, esa carrera militar tiene que ir acompañada de otros honores. ¿Cuál es el otro honor? El dinero. Para llegar a ser equites, caballero, no alcanza con haber sido un bravo soldado ni un eficiente oficial. Hay que tener además 500.000 sestercios en propiedad fundaria, o sea, en tierras. Y para ser patricio no alcanza con haber nacido patricio, pertenecer a una familia patricia, haber realizado una carrera política, ocupado cargos de gobernador, etcétera, etcétera, y llegar al Senado, pero para llegar al Senado hay que tener por lo menos 1 millón de sestercios en propiedad fundaria. Es decir, el cursus honorem también es un curso de la riqueza, una carrera por la riqueza. Pero cuando uno llega a ese nivel, ahí es realmente una persona que puede hacer justicia, que puede dictar las leyes. Porque llegó al Senado, entonces puede dictar las leyes. Y entonces, o ser el emperador, y puede dictar las leyes. Y entonces completa que la justicia se realiza desde la ley y el orden. Como podemos ver, por algo nosotros somos llamados Latinoamérica. Estos conceptos han permeado nuestra cultura. Y los políticos que quieren subir dicen, nosotros defendemos la ley y el orden. Vamos adelante. El reino y su justicia. Hay un antecedente en la profecía donde justamente en el concepto mesiánico de Israel, ahora pasamos al Nuevo Testamento, pero hago una cita, podría ser varias más, del Antiguo Testamento donde de alguna manera esto ya se prevé, ¿no es cierto? Dice del descendiente de David: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es decir, ese reinado mesiánico reunirá el juicio y la justicia. Confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es, digamos así, la profecía mesiánica sobre justamente el reino de Dios. Y entonces esto pasa al Nuevo Testamento. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, nuevamente, aparece la idea de que el reino pertenece a los que buscan hacer justicia. Y para colmo, son perseguidos por buscar hacer justicia. Porque ¿quiénes persiguen a los que buscan hacer justicia? Obviamente los que quieren que permanezcan las relaciones de injusticia, las relaciones de poder. Busquen en primer lugar el reino y su justicia, y todo lo demás será provisto. Esto lo hemos escuchado muchas veces, incluso lo cantamos, ¿no? ¿Por qué puse entre paréntesis de Dios? Porque en Mateo, la cita está tomada de Mateo, Mateo nunca habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos. Entonces, en Mateo,
hay una, digo esto simplemente como un detalle anecdótico. En Mateo, la versión original probablemente digan, simplemente busquen el reino y su justicia. Y el de Dios fue agregado por un escriba, por un copista, que le pareció que faltaba. Por eso puso de Dios sin darse cuenta que en realidad, si estaba dentro del Evangelio de Mateo, tendría que haber puesto de los cielos. Como en la bienaventuranza. En Lucas sí aparece la expresión reino de Dios, por eso puse la cita correspondiente paralela en Lucas. Y esto viene a cuento con lo que dije al principio. Hay una justicia propia del reino, que no es ni la justicia tradicional hebrea, ni la griega, ni la romana. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí interviene esa relación con el Espíritu de Dios. La justicia no es cualquier justicia, es la que se da bajo la inspiración del Espíritu. Y volvemos entonces al principio. Es una relación de confianza con Dios. ¿Qué es lo que nos da el Espíritu? ¿Pasamos? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los justos? Los sedaquim, que yo decía al principio. Y curiosamente, la primera referencia que se hace a un justo en el Nuevo Testamento es a José. José, su varón, traduzco textualmente, ¿no? Porque no era el esposo, era el varón comprometido a casarse con ella, ¿no? Pues nuestras traducciones ponen el esposo, y si fuera el esposo sería distinta la situación. José, su varón, como era justo y no quería exponerla a María lo agrego yo para aclarar, sí, claro. ¿No es cierto? En secreto quiso dejarla. ¿Y por qué pongo esta cita yo? Porque aquí aparece justamente la diferencia entre el justo según la justicia y el justo según la ley. Si José fuera justo según la ley, ¿qué tendría que haber hecho? Exponerla. Por eso usé el verbo exponerla, que es una traducción posible, ¿no es cierto? Porque él tendría que haber dicho, esta mujer está embarazada y yo no fui. Y yo soy el prometido, el único que hubiera tenido derecho a hacerlo. Adulterio, apedreo, y no hubiéramos tenido Mesías. José es justo. Incluso antes de la revelación. Porque después va a decir el ángel, no temas tomar a María tu mujer, etcétera, etcétera. Antes tiene una José, y esto nunca se ha dicho lo suficientemente, tiene una sensibilidad por la vida que hace que prefiere rajarse y que digan, qué tipo jodido perdón por la expresión, qué tipo jodido José, embarazó a la mujer y se rajó, para usar el lenguaje popular nuestro, la dejó como madre soltera. Y él prefería llevar el estigma
de haber abandonado a su mujer, a su prometida embarazada, antes que la mujer y el niño murieran. Por eso es muy importante que José aparezca como el justo. Porque da una idea de justicia donde ya de alguna manera este José, antes de Cristo, ya empieza a mostrar una idea de justicia que es, la justicia es la preservación de la vida. El justo es el que preserva la vida. Entonces empieza a tomar sentido otra manera de pensar la justicia. Lo que quita la vida, cualquiera sea la situación, es injusto. El que preserva la vida, cualquiera sea la situación, aunque él haya sido defraudado por María, preserva la vida, es justo. Esta es una lectura que yo no encontré antes en torno de la expresión de José el justo, pero que me ayuda a entender cómo ya en el propio José, por supuesto no es el único, pero está esta idea fundamental: ser justo es preservar la vida. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, retribución de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, compensación de justo recibirá. Aquí, si juntamos estos dos textos, empieza a verse la relación entre el modo de la profecía y el modo de la justicia. Una de las investigaciones que me tocó hacer en el campo bíblico, guiado por Croato en su momento, era justamente esta idea de la relación entre profeta y justo. ¿Y cuál era y por qué se habla muchas veces en el Evangelio de Mateo, especialmente en el Evangelio de Mateo, de los justos? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Y en varios otros textos vamos a encontrar esta mención de los justos, especialmente en el Evangelio de Mateo. Mi hipótesis de trabajo es que dentro de la religiosidad popular, digamos así, de Galilea, donde evidentemente el concepto fariseo no era el más popular. El concepto fariseo era más popular en Jerusalén, donde estaba el núcleo poderoso. Pero Galilea era despreciada por los fariseos, porque la consideraban impura y su gente rústica y demás. Entonces había surgido, por lo menos esa es mi hipótesis en torno del Evangelio de Mateo, y esto es importante porque yo creo que esto va a dar pie justamente a la predicación del reino por parte de Jesús, como una especie de piedad de los justos, donde más importante que la ley eran los profetas, donde el verdadero sentido religioso no estaba dado por la ley, como lo era para los fariseos, ni por los sacrificios del templo, como lo era para los saduceos, sino por los profetas. Si uno le preguntaba a un justo, ¿a quién siguen? A los profetas. Por eso, la gran mayoría de las citas del Antiguo Testamento que surgen no todas, pero la gran mayoría, son de los profetas.
especialmente en el Evangelio de Mateo, para que se cumpla la profecía. Y entonces había una piedad, llamémosle así, una especie de religiosidad popular de los sedaquim, de los justos, que tomaban el concepto de justicia no del mishpat, no de la ley, sino de los profetas. Entonces, ¿qué es lo que pone Jesús aquí? El que es un profeta recibe compensación de profeta. El seguidor del profeta, o sea, el que es justo, recibe la compensación de los justos. Y después va a agregar, cualquiera que le dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, a uno de estos pequeños en mi nombre, no quedará sin recompensa. O sea, agrega un tercer escalón. Los seguidores del Mesías. Jesús, vamos a empezar a recorrer a Pablo porque ya nos acercamos al final del tiempo. Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí en este texto merecería 3 clases solamente el texto, pero lo introduje para empezar a mostrar cómo Pablo empieza a ver otra dimensión de la justicia, que es el perdón. El ministerio de Jesús, la misión de Jesús, es añadir una nueva dimensión a la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. En el Apocalipsis va a señalar esto mismo. Oí que el ángel de las aguas decía, justo eres, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El justo es el que juzga, pero ¿cómo juzga Jesús? Perdonando. Pongamos, por ejemplo, el caso de la mujer tomada en adulterio, ¿no? En el capítulo 8. ¿Cómo juzga Jesús? Perdonando. Pasamos entonces sobre el final. Pablo nos va a hablar de la justicia que es por la fe. Y aquí simplemente lo enumero porque, como saben, la teología de Pablo merecería un curso de varios años. De hecho, hoy en día, muchos filósofos ateos están volviendo a leer Pablo. Filósofos muy de moda, como Agamben, como Zizek y otros, este que murió hace poco, ay, se me fue el italiano, ya me voy a acordar. Han escrito libros enteros sobre Pablo. Zizek tiene 3 libros sobre Pablo. Agamben tiene un comentario al primer versículo de la carta a los romanos, de 200 páginas. ¿No? Un rabino judío, Taubes, también. Hay muchísimos textos, muchos textos actuales de filosofía sobre Pablo. Badiou, otro filósofo posmarxista, tiene un libro entero sobre Pablo. De manera que eso... Posmarxista. Es decir, un marxista que revisa algunas de las doctrinas tradicionales del marxismo, ¿no? Tiene un libro que dice, yo no creo lo que creía Pablo.
Pero lo que creía Pablo es muy significativo para poder entender la filosofía. Porque Pablo es el primero, Badiou lo dice así, que realmente considera que la raza humana es una sola. Que en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Al decir eso, Pablo inaugura una forma de pensar la humanidad completamente distinta. Y esa contribución de Pablo es lo que permite todas las filosofías igualitarias posteriores. ¿No? Esto dice Badiou. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Voy a leer esto simplemente porque ya se me va el tiempo. Y si después les parece, haremos 3 o 4 clases sobre la actualidad de Pablo, que sería un tema interesante. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Aquí asume Pablo esa diferencia entre la justicia que es por la ley, recordemos griegos y romanos, y la justicia que supera la ley, que es la de Jesús. A mí no me importa si es sábado o no es sábado, y lo que diga la ley acerca del sábado. Este tipo tenía la mano seca y hay que curarlo, punto. La justicia es asegurar la vida. Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús el Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Lo que decía sobre Badiou, no hay diferencia porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia. Es una redundancia, sí, ya sé, es una redundancia. Gratuito y gracia, porque gracia es simplemente la forma de la gratuidad, es la misma palabra. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué agrega acá? A esta relación simétrica, Dios le agrega algo más. Ya no es simplemente que la relación se vuelve simétrica, Dios suple por encima de esa simetría. Porque la relación simétrica sería que el pecador pague por su pecado. La gracia establece una segunda forma de justicia. ¿Por qué? Y ahora vuelvo sobre lo que decía sobre José. Porque si la aplicación de la justicia deviene en daño y muerte, no es justicia. La aplicación de la justicia debe preservar la vida. Entonces, castigar con daño y con muerte no es justicia, porque no preserva la vida. Tiene que haber otra forma de justicia que restituya al pecador, que lo perdone y le dé nueva vida. Obviamente, con reconocimiento de su pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las otras cosas que vamos a ver después. Pero, y que lo vemos también en el episodio que mencioné antes de la mujer adúltera. Vete, pero no peques más. La mujer dijo, quiero y paso, pero esa es otra cosa. La redención que es en Cristo Jesús añade una dimensión nueva a la justicia, que es la de la gracia. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mientras que
Quien iba, Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Es decir, la fe, creer que la gracia es posible, es lo que te hace justo. Creer que la justicia se alcanza aplicando la ley, no te hace justo. Ahí está la gran diferencia. Vamos terminando entonces, la última, si no me equivoco, no, la anteúltima. La justicia es la dimensión social del amor. Esto se expresa especialmente en la parábola del buen samaritano. ¿Por qué digo esto? Voy rápido, perdonen que me apure, porque es la hora. Sí. Si quieren irse, se van. Lo voy a hacer muy breve. La pregunta que le hace el escriba a Jesús es: ¿quién es mi prójimo? Cuando Jesús le dice que la ley se condensa en ama a tu prójimo. Pero la parábola, ¿qué muestra? La aplicación social del amor. Porque el samaritano quiebra un prejuicio étnico, pone su propio dinero a disposición del que está caído, se vuelve impuro por tocar las heridas, involucra a otro en su acción de amor porque involucra ¿cómo se llama? A la persona que lo tiene que cuidar y la prolonga en el tiempo. Dice: cuando regrese te pagaré lo que haga falta. Es decir, son todas dimensiones sociales que toma su acción. Entonces el amor se transforma en esta dimensión de justicia social. Pablo va a decir entonces: no ofrezcan sus miembros al pecado como instrumento de maldad, sino preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjense qué importante es esto. Ustedes deben presentarse como instrumentos de justicia. La idea de que la justificación es algo interior, que apareció en mucha tradición evangélica, no es así en Pablo. Pablo dice: sus miembros, su cuerpo, son instrumentos. Incluso la palabra que se utiliza en griego podría ser también armas, opla, armas de justicia. Sus miembros tienen que ser ahora no ya dispuestos para la corrupción del pecado, sino para servir a la justicia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano es de Dios. El amor y la justicia parecen vinculados. El que no hace justicia, no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora sí, entonces, al final, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Todo esto es la justicia. Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel a Juan y a Pedro, sacándolos dijo: vayan y puestos en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí aparece el mandato. La proclamación del reino reúne todos los mandatos y el reconocimiento de Jesús como quien los encarna, el Mesías. Aquí aparece el cuarto mandato. Vayan y proclamen estas cosas. Vayan y anúncienlas. No solamente hagan justicia, inviten a otros a sumarse a este camino de justicia. Y con esto termino.